Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso, preciso. ¿Y qué el otro? Y eso, dijo el chavo. Yo quiero que usted hoy coloque la mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, abre mi entendimiento para seguir escuchando tu palabra. Te amamos, Señor. Soy buena tierra que yo pueda entender, creer y practicar este mensaje. Amén. He conocido 2 veces al hermano Wayne y creo que es una inspiración para todos nosotros. Un hombre de Dios que ha invertido su vida en el Evangelio, y verlo ahí sentado es ver una persona de autoridad. Refleja muchas cosas, ¿no? Integridad, autoridad, compromiso, compasión, todas las virtudes de un hombre de Dios. Así que es como el modelo al que todos queremos llegar. Pero también, diga conmigo, pero necesitamos seguir trabajando en nuestra vida. Amén. Por eso hoy quiero hablar de otro tema muy breve, espero que sea así. Familia sacerdotal, cimientos de un hogar firme. Familia sacerdotal, cimientos de un hogar firme. Yo escuchaba en la antigüedad como hombres misioneros, grandes predicadores, salían de sus casas a países lejanos. Su misión era alcanzar las etnias no alcanzadas, predicar en lugares extremos. Pero yo veía también cómo muchos de los hogares de estos grandes hombres se diluían, se derribaban por causa de la ausencia del hombre de la casa. Entonces es entender que nuestra casa también es una responsabilidad, nuestra familia es una responsabilidad. Entendamos algo: el hombre debe ser el reflejo de Dios, la mujer es el reflejo de su esposo y los hijos son el reflejo del matrimonio. ¿Me hago entender? Si el hombre cumple con su papel como líder, como cabeza, la mujer lo va a respetar. Si el hombre respeta a Dios, la mujer lo va a admirar. Y si la mujer y el hombre tienen ese respeto y esa unidad, sus hijos van a ver en los padres un gran modelo. Permítame decirle lo que dice el Señor a través de el libro de Mateo capítulo 7 verso 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo: prudencia. ¿Qué es prudencia? Sabiduría, sensatez, que edificó su casa sobre la roca. Entendamos algo: no debemos solamente edificar una iglesia sobre la roca, sino nuestra casa, nuestros hijos. Nuestros hijos deben caminar en el propósito. Yo cumplí años, el año pasado que cumplí años, mi hijo mayor me da unas palabras y me dice: papá, yo quiero seguir la senda, el ejemplo, el modelo que tú trazaste para nuestras vidas. Y para mí fue una palabra muy motivante ver cómo muchos de los padres que tienen la oportunidad de cumplir años, y en ese caso yo, escuchábamos palabras de: tú eres una inspiración, tú eres un desafío, tú eres un modelo. Yo veo esta palabra: edificó su casa sobre la roca. Es construir, es darle estructura. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es importante entender que más que un gran ministerio
que más que un nombre personal, nosotros debemos trabajar por esa primera empresa, ese primer proyecto llamado familia. Lo primero que debe cuidar el pastor y el líder es la relación con Dios, ya lo dijimos. También lo dijo el hermano Wayne. Pero también debemos cuidar la relación que tenemos con nuestra esposa. Y también cuidar la relación con nuestros hijos. En una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, ya había comentado esta historia. Había sucedido lo del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas. Los aviones habían impactado, los terroristas habían logrado su cometido, había un caos en el mundo, no se sabía por qué había sucedido todo esto. Y en una entrevista le dicen a la hija de Billy Graham: ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué Dios permite que muera gente inocente? ¿Por qué Dios permite que estos tipos hagan lo que se les da la gana? La mujer, la hija de Billy Graham, dice en un tono muy pausado: al igual que nosotros, Annie Graham se llama ella, Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno, que se salga de nuestras vidas, y siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Si el Señor no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Debemos recordar que es Jesús quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Solamente por medio de Él es que se logra mantener la armonía. Sacarlo a Él del medio es como expulsar al director de la orquesta o como despedir al técnico del equipo. Cuando le damos a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas, todo vuelve a la normalidad. A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murriá Orare fue asesinada hace poco, que se descubrió su cuerpo. Esta mujer se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que no se deberían leer la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien, pero sacamos la Biblia. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos castigar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. El doctor Spock se suicidó y dijimos los expertos que estaba bien. Cuando Jesús fue crucificado y estaba siendo enjuiciado en Juan 18:40, el sacerdote y la autoridad romana le pregunta al pueblo: ¿podemos soltar a Jesús o podemos soltar al ladrón? ¿A quién quieren que soltemos? El pueblo pidió que se soltara ¿a quién? Al ladrón. Que suelten a Barrabás, dijo el pueblo. De la misma manera, el mundo le está diciendo a Dios: tú no existes, tú eres algo retrógrada. Queremos que suelten la liberalidad, la inclusión, tantas doctrinas demoníacas que le estamos diciendo sutilmente que suelten a Barrabás. Y el ladrón vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Necesitamos implementar modelos de familia de acuerdo a la Biblia. Es increíble, yo no sé, pastores o líderes, si usted tiene hijos, pero tiene que orar mucho para que Dios los guarde, porque la misma plaga que atacó al pueblo de Israel, o que el Señor liberó para atacar al pueblo de Egipto cuando estaba subyugando al pueblo de Israel, la muerte, específicamente la plaga de los primogénitos, esa plaga solamente podría pasar de largo si en la casa hubiese la señal de la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Lo que yo me he dado cuenta en México es que el enemigo está atacando demasiado a los hijos primogénitos, al mayor. La pregunta que yo me hago es:
¿por qué el enemigo intenta atacar siempre al hijo mayor? Porque es el que le marca la naturaleza a los demás hermanos, porque es el que crea un modelo de comportamiento. Y por eso nosotros debemos, de una manera celosa, alerta, sin tregua, estar en oración por nuestros hijos. Yo quiero que al final podamos orar aplicando la sangre que brotó del cordero inmolado en las puertas de nuestra casa, para que el hijo rebelde vuelva a casa. Tiene que haber el milagro de la restitución y de el reencauzamiento de nuestros hijos en el propósito divino. No podemos permitir, y yo he escuchado pastores que le dicen a sus hijos: ¿qué quieres estudiar? Y el hijo dice: música. Lo envían a la mejor universidad y allá se pierde en el mundo tocando para bandas que ni siquiera agradan a Dios, o carreras que la verdad lo alejan más de Dios que acercarlo. Por eso es importante entender, hermano, que si nosotros servimos a Dios, nuestra familia, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted debe pelear por su casa, por su familia, por sus hijos. Muchos padres, y siendo pastores, dicen: yo no quiero que mi hijo se dedique nunca al ministerio, y lo alejan por muchos prejuicios. Dicen: es que la iglesia está conformada por concilios, y en el concilio pues tengo que pedirle permiso a ellos. Pero yo veo a gente del mundo. Escuchaba la historia de Carlos Slim, de grandes empresarios, cómo han tenido la capacidad de involucrar a sus hijos en sus labores. Cuando tenemos hijos, también tenemos una responsabilidad. Tener hijos es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Tener un matrimonio es un privilegio, pero tenemos que darle a ese matrimonio la senda, el propósito correcto. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su relación con su esposa? Miren, yo no quiero hablar de mucha teología, pero Barrabás anda suelto, y el ladrón vino para matar, para robar y destruir. Pero sabemos que Jesús ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia. Permítame contarles la historia de mi familia. Yo tengo un hijo mayor, tiene 24 años, ya se casó. Espero tener mi nieto. Está estudiando teología, se gradúa el próximo mes de marzo. Viajaremos a los Estados Unidos a recibir su diploma. Cuando él era el mayor, él tenía una lucha con su carrera y él no sabía qué estudiar. Vino un evento de convención aquí en México y nos visitó la pastora Claudia Castellanos. Fuimos a un restaurante y le pregunta a mi hijo: ¿tú qué vas a estudiar? Dijo: estoy entre música, administración o teología. Y le dice la pastora en una manera tan firme: tú tienes que estudiar teología porque Dios te llamó al pastorado. Y cuando ella le dijo eso, yo sentí una paz. Hicimos una oración ahí en la mesa y salimos convencidos de que ese era el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Ahora, él empezó a marcar una senda al hermano menor. Entonces ya mi hijo mayor se ve en el ministerio, fluye en la alabanza, fluye en la predicación. Cuando yo no estoy, él está predicando. Pero es involucrar a nuestros hijos en todo lo que somos y representa el ministerio. No los alejemos. Familias sacerdotales, que si mi hijo nació en mi casa y Dios me escogió a mí, no quiere decir que él se dedique a otra cosa diferente a la que Dios me llamó. Todos nosotros debemos entender que hay una familia con un propósito, y las familias en México son disfuncionales. En la mayoría de los casos, desafortunadamente, los padres le están permitiendo a los hijos hacer lo que se les dé la gana. Nosotros debemos regir nuestra familia de acuerdo a la palabra de Dios. No es a que ellos hagan lo que quieran hacer, es que ellos hagan lo que deben hacer guiados por la palabra de Dios. Eso se llama disciplina. La vara y la corrección que dan, sabiduría. Pero ¿qué está haciendo la psicología moderna?
está impidiendo que los padres ejerzamos autoridad sobre nuestros hijos? ¿Qué está pasando en la modernidad? Que en los medios de comunicación, y llamo medios de comunicación como Instagram, Twitter, Facebook, tantos medios, ya no hay la capacidad de dialogar. Usted está sentado en su casa o en un restaurante y los hijos están hablando cada uno por celular o por Instagram, y se están perdiendo de lo más importante, que es dedicar un tiempo de diálogo, el comer juntos, el estudiar, el ir al colegio, el conocer el nombre del maestro. Yo les digo a ustedes, los que están a tiempo aún de reencauzar a sus hijos en la senda del propósito, no le tengan miedo a que su hijo un día sea pastor. No le tenga miedo a que su hijo un día se dedique a predicar la palabra. La iglesia es todo un terreno fértil para que nuestros hijos proyecten su vida y puedan desempeñarse en labores amplias. Mi hijo es mi segundo hijo. Y fíjense esto, les voy a decir algo. Permita que su pastor corrija a sus hijos. Por una razón. Hace algún tiempo yo recuerdo que estaba en la casa del pastor en Miami y había una reunión ese día. Entonces la hija del pastor fue a hacer su célula. Nosotros nos quedamos en la reunión, pero después la hija llama al pastor preocupada porque cuando llega a esa casa encontró al hijo del que en ese momento era parte del equipo de líderes viendo películas pornográficas. Entonces el pastor va a la casa del líder y le dice: necesito hablar con su hijo. Y el pastor le da una exhortación muy fuerte al hijo acerca de lo peligroso, de lo nocivo que es la inmoralidad. Y el papá se puso furioso y le dice al pastor: a mí me puede decir lo que quiera, pero con mi hijo no se meta. Y entonces el pastor dijo: si no lo puedo pastorear a él, tampoco lo voy a poder pastorear a usted. Entonces es entender esto, hermanos. Hay un principio de autoridad que nos debe cobijar a todos. El hermano Wayne habló de unidad y yo creo firmemente en la unidad, pero no es una unidad donde todos vamos a comer tacos, donde todos vamos a jugar un partido de fútbol. Es la unidad que nos encamina a nosotros a vivir en armonía, en una cobertura, que hablemos un mismo lenguaje, que tengamos un objetivo, la redención de esta nación, y que yo y mi casa sirvamos al Señor. Dice la Biblia: una casa dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Yo quiero que usted evalúe cuál es la actitud que usted asume en su casa. Todos hemos leído, y la mayoría de los mexicanos se ha leído Los lenguajes del amor, ¿cierto? De Gary Chapman. Los 5 lenguajes del amor. No sé si lo ha leído o no lo ha leído, pero ahí hay 5 principios que hablan sobre cómo invertir tiempo en el hogar: calidad de tiempo, servicio, detalles, elogio y palabras de aceptación. Esos son los 5 principios de un hogar. Todos lo sabemos, pero ¿qué de real es eso que sabemos acá y lo practicamos en la casa? El televisor nos absorbe, la internet nos absorbe, no hay comunicación. Y es entender, hermano, yo no sé cuál es, yo siempre he dicho esto: mi casa siempre huele a plátano frito. Ese es el olor de mi casa. Pero detrás de ese plátano frito, ese aroma, porque a mi esposa le gusta, le encanta, en Colombia se come mucho ese platillo, plátano frito. Cuando estamos llegando, mi suegra ya ha hecho el frito de plátano y estamos llegando y cada uno coge su pedacito y lo disfruta. Nos sentamos a la mesa, hablamos, jugamos, y entendí algo: nuestro hogar debe tener un aroma. ¿Qué aroma tiene su hogar? Saben, a veces somos muy aparentones, sobre todo en Colombia, en México no. Entonces una vez vi a un pastor. Mire lo que yo he tenido que ver. Yo llevo más o menos 25 años de ministerio. Yo me siento en pañales cuando escucho
hermano Wayne, decir que lleva 70 años, me siento de 15. Y usted también, nos hemos sentido aquí quinceañeros. Pero he escuchado pastores que se suben, se abrochan su saco. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Y a su nombre. Y la iglesia responde, gloria. Y a su gloria. Dígale a que está a su lado, hoy es día de bendición. Pero, escuché esto. He tenido que ver, porque he viajado mucho también. No tanto como el hermano Wayne, pero he viajado. He tenido que ver pastores que nos invitan. Nos hemos quedado en su casa y tienen problemas conyugales muy serios y tienen aún la desfachatez de pararse en un púlpito a predicar la sagrada palabra de Dios. Y ya tienen un chip de pastor que se conecta automáticamente 2 cuadras antes de llegar al templo. Entonces se paran y dicen, Dios les bendiga, hermano. Y ya se saben toda la jerga, ¿no? Hoy es día de bendición, vamos a leer la palabra de Dios. Esa pareja que nos invitó venía peleando en el carro y no les importó que estuviéramos ahí. Y le decía a la esposa, es que tú eres un flojo, tú no aconsejas, eres un mediocre, estoy harta de ti. Y el otro le decía, ya cállate, por lo menos respétalos a ellos, si no me respetas a mí. Y empezaron a pelear y dijimos, venga, estaciónense aquí. Tuvimos que estacionar en un centro comercial, hablar con ellos, que cantaran 5 alabanzas más, orar, restaurar, pero terminaron mal. Y el hombre se sube y dice, Dios es bueno, Dios es bueno. Y la gente aplaudía y la gente cree en la palabra de su pastor. Les voy a decir esto, nosotros no transmitimos conceptos, transmitimos un espíritu. Y si nuestro espíritu, y hemos hablado mucho del espíritu, no respalda nuestro mensaje, porque no es lo que decimos sino lo que somos, pues podremos hablar de muchas cosas, pero lo que vamos a transmitir es un espíritu incorrecto, un lenguaje lixiviado, contaminado. Por eso, si usted predica de familia, su familia debe ser una familia sacerdotal. Pastor, es que mi hijo estudia en Harvard y se graduó. ¿Y qué sirve eso de que estudie en Harvard o en donde usted quiera si va a perder a su hijo? Si se pierde en el homosexualismo, si se pierden tantas cosas. Ahora ni se puede hablar de homosexualismo porque el diablo está tomando ventaja de la autoridad pastoral. Y la iglesia se está volviendo tímida, diplomática, permisiva, liviana. ¿Saben cuál es el éxito de un gran ministerio? Tener una gran familia. El secreto de un gran ministerio, más que una gran predicación, es tener una gran familia. Tener hijos es tener la capacidad de transmitir y de reproducir en ellos lo que yo soy como esposo y como creyente, como padre. Una casa dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Dejemos de aparentar, pastores y líderes. No le digamos a otros lo que tienen que hacer si nosotros no lo somos. La palabra hogar, y siempre lo he definido de esta manera, viene de un término en latín que significa fogar. Era el momento de la noche, después de la cacería, de la agricultura, donde las personas entraban a una especie de rancho y ponían una chimenea en la mitad y se sentaban a contarse cómo había sido la faena en torno a la chimenea. Se llamaba fogar. Y eso era como una rutina. Por eso cuando hoy en día se dice calor de hogar, es redundante, porque en sí el hogar debe tener calor. Yo leí un libro de un hombre judío que me prestó, que me recomendó a Sael, no voy a decir el nombre, pero este libro habla de 2 raíces en el hebreo, creo que no sé si Asael la ha compartido, de lo que significa ser hombre y ser mujer. El hombre significa Mekabelet y la mujer significa Mashpia. Mekabelet es uno que da y Mashpia es uno que recibe. El hombre da, la naturaleza del hombre es proveer, y compara al hombre con el sol y compara a la mujer con la luna. La luna recibe, el sol
da. La mujer es el reflejo de lo que su sol, su hombre, le da. Cuando un hombre no da, pero exige, es un hombre sin vergüenza. La jovencita que murió de la iglesia hace poco, tuvo un padre que fue creyente, pero se fue al mundo, tuvo otras mujeres, cayó en las drogas, cayó en el alcohol. Cuando llega a la iglesia, venía con la otra hija que tampoco era creyente, y empiezan a reclamarnos. Es que ustedes, ¿por qué le permitieron esto? Es que ustedes. Mi esposa le dijo: nosotros, le voy a decir algo, abra el Facebook de esa hermana por la cual usted se rasga las vestiduras, mire el Facebook, mire sus 15 años, mire sus 14 años, mire los 3 últimos años de vida de esta joven, y fue a nuestro lado. Así que usted no venga a rasgarse las vestiduras, porque nosotros fuimos los que les celebramos los 15 años, nosotros fuimos los que les pagamos los boletos para muchas cosas, y nosotros les dimos provisión cuando no tenían nada que comer. Así que no nos vengan nada que reclamar aquí. Y querían era como dinero, como sobornar y chantajear a ver por dónde nos podían sacar dinero. Pero yo veía a un hombre sin vergüenza y solamente reclamaba. Yo lo senté y le dije: ¿hay alguna posibilidad de que usted vuelva a recuperar la senda de Dios? Y miren lo que él decía: es que mi esposa nunca me amó, es que ella nunca me cocinó, es que ella nunca me. Y siempre sus palabras eran reclamando. Y yo le pregunté: ¿y usted qué dio para merecer reclamar algo? Si no hay semillas que usted haya sembrado, ¿qué va a cosechar en su esposa? La vida es una semilla. Si sembramos amor, dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, ¿qué va a pasar? Eso mismo va a recoger. Entonces, ¿cuál es mi credencial, pastor? Le voy a decir esto: mi credencial es solamente una cosa: soy marido de una mujer y he aprendido a amarla, respetarla y obedecerle. Cuando yo me paro en el púlpito y hablo de familia, me respalda un testimonio, me respalda 25 años de fidelidad. He estado en una sola iglesia y les digo de todo corazón, creo que Dios me ha dado la fuerza espiritual para decir que soy un hombre de una sola palabra, de un solo Dios y de un solo matrimonio. Yo les pido, pastores, que volvamos de todo corazón nuestra mirada a la familia. Una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de unidad, una vida de respeto, una vida de servicio. Esos son los fundamentos de un hogar. En Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5, el apóstol le escribe a su discípulo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Habla de Loida y hablan de Eunice. Fueron la mamá y la abuela de Timoteo. Una fe no fingida. Ellas tuvieron la capacidad de transmitirle a Timoteo principios de fe. Y cuando Timoteo se levanta con ellas, el apóstol mira con respeto la obra de estas dos mujeres y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es que yo no quiero que mi hijo sea pastor. Es que los jóvenes también dicen: es que yo conozco todo lo del ministerio. Pastor, yo nací en cuna pastoral y yo veía como mi papá y mi mamá se agarraban y después se subían al púlpito a predicar una palabra que ellos mismos no practicaban. Pastor, es que yo vi muchas cosas en la iglesia, abusos, inmoralidades, y los hijos terminan vacunados contra el cristianismo, contra la fe, y los hacemos doblemente hijos del infierno. ¿Qué ejemplo le estamos dando? No podemos dedicar nuestra vida a salvar a otros y perder nuestro hogar. Yo sé que aquí hay padres que tienen hijos mayores, casados, alejados de Dios.
Pero pregúntese por un momento, ¿qué de la decisión que él tomó es mi culpa? Y pídale perdón a Dios. ¿Por qué está en esa senda tan alejada? ¿Qué de culpa? ¿Qué le dejé de enseñar? Porque el pecado no solamente consiste en lo que se hace, sino también en lo que se deja de hacer. Pero también dígale: Señor, hay oportunidad para mi hijo, hay oportunidad para que él regrese, hay oportunidad para restaurar mi casa, para restaurar mi familia. Josué dijo: si mal parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviréis ¿a quién? A Jehová. Familias sacerdotales que todos soñamos lo mismo, hablamos lo mismo y vamos para el mismo camino, para el mismo lugar. Ahora entienda algo, hay otra cara de la moneda. No se trata de que usted ponga a su hijo en labores espirituales cuando es un sinvergüenza que no ama a Dios ni tiene temor de Dios. Eso, el error lo cometió Elí con sus hijos, Ofni y Fines. Pero para eso usted necesita invertir tiempo en él, corregirlo. Si usted forma ejércitos, pues forme primero a su hijo, hermano. Hay una frase que suena duro, que yo la escuché: un hijo vale más que 1000 soldados de un ejército. Un hijo vale más que 1000 soldados de un ejército. Y si usted dedica tiempo a ese hijo, a hablar con él, a tomarse un café, a escucharlo, a corregir, a formarlo, ese hijo se va a convertir en un aliado suyo. Mi hijo siempre quiso estudiar música en Berkeley, en la Universidad de Berkeley. Yo viajé a Berkeley, ahí en Boston, a mirar, y veía jovencitos con mucho talento en las esquinas tocando y gente rica tocando en una esquina para que le dieran monedas. Y yo decía: yo no quiero que mi hijo sea esto. Mi segundo hijo acaba de pasar una convención que tuvimos ahí en Ciudad de México. Lo senté con nuestro pastor y le dije: pastor, ayúdeme con mi hijo. Usted es nuestro pastor, por favor, dele una dirección. Mi hijo quería estudiar en una de las mejores universidades de México. Por eso no había problema. El problema es que yo visito esas universidades y veo un ambiente hostil para Cristo. Veo un ambiente muy adverso. Tendencias homosexuales, liberalidad, ocultismo, hechicería, comunismo, rebelión. Y yo me paro ahí y digo: Señor, no es esto. Y le dije a mi hijo: hijo, contempla la posibilidad de estudiar en línea en la universidad que tú quieras, pero no te mezcles con el mundo, porque el mundo es atractivo, es seductor y te puede jalar. Yo les recomiendo de todo corazón a ustedes, hermanos, si usted puede, haga que su hijo estudie en línea. Y si usted tiene que estar al lado para desarrollar disciplinas, pues hágalo. Mi hijo, mi segundo hijo, que fue el más firme en decir: es que yo no tengo miedo al mundo, es que yo voy a ir al mundo, no al mundo, sino a la universidad, porque es presencial y mi carrera exige que sea presencial. Nosotros no discutimos con él, ayunamos por él, oramos por él, y de un momento a otro él tomó la decisión y dijo: papá, después de la charla con el pastor, yo creo que voy a considerar la posibilidad de estudiar en línea. Y para nosotros, hermano, es tener a nuestros hijos como aliados del ministerio, no como opositores, como brazos, como Aarón y Hur. Ustedes pueden entender el poder que hay en una familia sacerdotal. Ustedes pueden entender que es muy diferente cuando un ministerio se ejerce en familia a cuando se ejerce solamente con una sola cabeza. Hay un hombre muy reconocido, el director de Visión Mundial. El hombre se dedicó a viajar, dejó a su hija de 5 años, 7 años duró por África. Cuando regresó, su hija abre la puerta, se queda viendo a un hombre y no lo reconoció. Ella llama a la mamá y dice: hay un hombre, creo que es mi papá. Dice: sí, es tu papá. Y ella, en lugar de abrazarlo, tuvo un resentimiento y dijo: es que yo no te puedo ver como mi papá. Por más que este hombre intentó convencerla de que estaba predicando el evangelio, que le estaba sirviendo al Señor, su hija se levantó con vacíos en su vida.
he aconsejado hijos de pastores. Una joven que cayó en lesbianismo, hija de un pastor reconocido. Le digo, ¿tú por qué caíste en esto? Dice, yo no sé por qué caí en eso. Lo único que sé es que yo nunca tuve amor. Yo veía siempre a mi familia, a mis papás ahí en la sala de la casa dando consejería. Siempre mi casa estaba llena de gente y yo estaba en un rincón esperando a que ellos me atendieran a mí y me escucharan a mí. Por eso yo odio la iglesia y odio a la gente de la iglesia. Yo escuché también cómo hablaban mal de mi papá y cómo para mí era algo, como sentía que era desagradecido eso que hacían. Entonces yo quiero decirles esto, hermanos. Hay una necesidad de cubrir a nuestra familia, la primera institución de nuestra sociedad. Usted lo ha definido. Usted sabe que la familia es que la célula básica de nuestra sociedad. Y si hay células enfermas, habrá una sociedad enferma. Yo quiero que se coloque de pie y vamos a orar y le vamos a decir al Espíritu Santo que bendiga nuestras familias, que bendiga nuestras casas. ¿Cuántas parejas pastorales hay aquí? Parejas pastorales. Ok, Pastor Asael, siento en mi corazón que en algún momento hay que organizar un encuentro de matrimonios para pastores, porque también sé que hay muchos problemas de pareja pastoral aquí que no se pueden expresar en un auditorio tan amplio y en un auditorio como tan general. Entonces ahí para que lo consideren, porque sí, el tema matrimonial es un tema muy álgido. Escuche lo que le voy a decir, y si hay alguien que me ayude con el piano se lo voy a agradecer. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12 verso 12? Mire lo que dice aquí. Yo pues pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Si usted tiene hijos pequeños que son sus primogénitos, aplique la sangre del cordero inmolado sobre ellos. Amén. Por una razón, porque siempre van a estar protegidos, blindados contra esa plaga de mortandad, esa plaga de muerte espiritual, muerte al ministerio, que fue la oración que nosotros hicimos. Y dice, yo pasaré y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo quiero hacer varios tipos de oración cortas. Número 1, por los hijos que están pequeños, para que los proteja el Señor con el poder de su sangre. Por los hijos que ya están grandes y se fueron y no quieren saber nada del ministerio por causa de algo que ellos vieron y les causó una decepción. Y número 3, por los hijos que están caminando en Cristo, para que el Señor los mantenga por la senda del propósito. Que usted pueda decir, Señor, guarda mi familia, pero también que usted pueda decir, guarda mi matrimonio, porque es que el matrimonio es la fuente del aroma que se desata en la casa. Nunca deje de clamar por sus hijos, así los sienta lejos, así los sienta distantes, así los sienta endurecidos, así estén ganando mucho dinero en otro lugar. Dios los puede volver a la senda del propósito. Yo creo que la promesa de Dios, yo y mi casa serviremos al Señor, está viva en este tiempo. Yo creo que la promesa de Dios de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa es una promesa a la cual no debemos renunciar. Yo creo que en un matrimonio, por más conflicto, por más dificultad que haya, hay una esperanza de restauración. Yo creo en el perdón. Yo creo en la capacidad que tenemos nosotros de decirle a la esposa, mi amor, me equivoqué.
Cuando yo veía a este papá de esta joven sentado en mi oficina diciendo: es que a mí nadie me amó, es que a mí nadie me puso un plato de comida. Yo hablaba con la esposa y ella me decía: ese hombre me golpeaba, ese hombre no trabajaba, y yo tuve que ser papá y mamá al mismo tiempo, porque él exigía y nunca aportaba nada. Yo soy muy analítico de la condición y de la actitud espiritual de las personas. Yo me subo en el ascensor de mi casa, en el elevador, y veo el rostro de las personas. Camino por la calle y veo la amargura de las personas. Se nos ha dicho que en un matrimonio el amor se acaba. Eso es falso. Todo el origen de la amargura, de la decepción, surge en el hogar, surge en la casa. Así que digámosle al Señor: trae un aroma de victoria a mi casa, Señor. Trae un aroma de fe, que yo no muera la promesa. Usted ha escuchado Cornelio, cómo Cornelio se esforzó. Todos sus recursos estuvieron enfocados a que el apóstol llegara a su casa y trajera el mensaje de salvación. De más está es que usted pague cuentas, que pinte el lugar, que compre sillas nuevas, que invierta en un bonito piano, en una batería. De más es eso si sus hijos están caminando torcidos. Interceda por ellos, ayune por ellos, hábleles con amor, expréseles su deseo de que vuelvan a la senda del propósito. Y un día Dios lo va a sorprender y los va a volver a traer a su vida, a su casa, al propósito. Yo tuve una visión en alguna oportunidad y yo veía cómo yo caminaba por un prado, iba marcando una senda y mis hijos iban atrás. Y el Señor me mostraba la sangre que brotó de los pies por causa de los clavos. Cuando nosotros caminamos y aplicamos la sangre que brotó de los pies, les estamos dejando una huella. Abraham, este amigo me cae muy bien, le tengo un aprecio muy grande. Y Dani, que están en la senda del propósito. El Señor me dice para ustedes que a pesar de cualquier dificultad que hubo en el pasado, todas esas huellas confusas quedaron borradas. Y el Señor te da una unción mayor, Asael, para trabajar con las familias. Una de las cosas que yo creo que debemos enfocar es el trabajo en las familias, no tanto en el ministro, en el pastor. Llámelos aparte y pregúnteles cómo está su hogar, y usted les va a ministrar de lo que vivió y de lo que aprendió en aquellas cosas que vivió. Abraham, enamórate de Dios más. Tú tienes el don de tu papá, el olivo empresarial y el olivo ministerial. Siempre el ministerial debe estar por encima. Tu vida de oración, lo mismo Dani, no sé dónde está Dani, pero Dani es una niña que la veo muy temerosa de Dios, muy aferrada a sus papás. Hay que tener mucho ese espíritu de unidad, cuidarlo mucho entre ustedes. Para eso es que vivimos y venimos. No sé si usted haya escuchado del pastor César Castellanos. Muchos lo critican, otros lo amamos. Yo tuve la oportunidad de vivir con él 3 meses en su casa en Miami. Y cuando yo lo fui a visitar, yo veía un hombre con shorts y muy romántico. Tenía una gorra y siempre le llevaba café a su esposa. Hoy en día yo como discípulo siempre le llevo café a mi esposa
y la honro como Él la honraba. Tienen, no sé, 38, 40 años de casados, no sé, ya no recuerdo, pero veo un par de novios en ellos dos. El tener la capacidad de tomar a la esposa de la mano y decirle: te amo, eres hermosa, eres bella. Son cosas tan sencillas que ninguna teología puede enseñar. Yo digo que cada día se construye, se edifica la casa. Jehová edifica la casa, y no se edifica con grandes sermones, sino con pequeños detalles, con pequeñas actitudes. La humildad es una virtud, la paciencia es una virtud. Gálatas 5:22 lo enseña. Así que hoy entendamos, hermanos. Yo no sueño, sí lo soñé en alguna oportunidad y le pedí ya perdón a Dios. Yo cerraba mis ojos y veía Saúl Salamanca Ministres, Ministerio Saúl. Es que uno ve tanto eso en las redes pero yo pregunté un día y le dije: Señor, ¿hay esto para mí? Y el Señor me dijo: de lo que más te debes preocupar es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si usted hace eso, pastor, sus predicaciones van a fluir sin tanta homilética, sin tanta hermenéutica, exegética y todo lo terminado en gética. Usted va a predicar con humildad, pero con poder. Pablo dijo: mi presencia corporal es débil, y dicen que mis palabras son duras, pero me he propuesto solo una cosa: predicar a Jesucristo. Esa es mi prioridad en este tiempo. Y yo les digo, hermanos, la gente está viendo muchos pastores exitosos triunfar, pero los ven allá montados en un pedestal. Y la mejor manera de que nuestros discípulos vean a Jesucristo es invitarlos a nuestra casa, como dijo el hermano Wayne, un chile verde con un pozole rojo, y que ellos puedan ver el aroma, no del pozole, sino de su casa. Yo honro los matrimonios pastorales que se aman, más que un gran auditorio que brilla o que es pomposo. He conocido parejas pastorales muy sencillas, muy humildes, y yo digo: Dios mío, en el reino de los cielos nos vamos a llevar muchas sorpresas, muchas sorpresas. Es el tiempo de la familia sacerdotal. Es el tiempo de recuperar el primer amor. El mundo cristiano nos ha enseñado a que un pastor debe vivir montado en un avión, metido en la selva, predicándole a cantidad de personas y olvidándose de su familia. Y eso no es un equilibrio. Yo escuché una predicación de un hombre al que le preguntaron, muy buen hombre, le dijeron: ¿cuál es el secreto del éxito en su ministerio? Y él dijo: armonía con su familia, con Dios, con sus hijos y con la iglesia. Balance. Pastores, no pongan a sus hijos a tocar piano si están en pecado de pornografía. Fórmelos. No sea permisivo, sea formador. Cuando uno es formador, la permisividad no tiene cabida, porque el hijo va a entender la autoridad del padre. No, es que es mi hijo, y como el pastor César o el pastor fulano de tal coloca a sus hijos, pues yo también voy a hacer lo mismo. No hágase daño a la iglesia, no le hágase daño a su propio hijo. Fórmelo y enséñele que en el ministerio también se paga un precio. No sé si de lo que he hablado algo le está hablando el Señor, pero creo que es el tiempo de reinventar, de reestructurar la iglesia del Señor.
Quiero que usted aplique este texto de Éxodo. El sacerdote o el líder de la casa, el que era cabeza, mataba a un becerro, ¿se acuerdan? Tomaba de la sangre en el libro de Éxodo y aplicaba de esa sangre en la puerta y en los dinteles. Aplique esa sangre sobre las puertas espirituales de esa casa, de su casa, y diga: Señor, no de la iglesia, de su casa. Es que a veces somos pastores, Señor, las familias de la iglesia. No, su casa, primero su casa, sobre sus hijos, sobre sus primogénitos, que ese espíritu de muerte que los intenta envolver, hoy se ha erradicado de sus vidas y que se vuelvan a Dios de todo corazón. Amén. El Señor Jesús dice en Hebreos: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De la puerta de dónde? ¿Del templo? No, de la puerta de su casa. Ponga a Cristo, la sangre de Cristo. Ustedes recordarán, se ponía un cordero, la sangre de ese cordero. Pero usted y yo hoy en este tiempo ponemos la sangre del cordero inmolado, quien dio su vida y se sacrificó una vez y para siempre, padeciendo fuera de la puerta. La sangre no de un cordero que muere, sino del cordero inmolado que nunca muere. Se llama Jesucristo. Levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, hoy declaro, soy una familia, tengo una familia sacerdotal, y quiero que ore por su esposa si la tiene al lado, y la esposa ore por el esposo, y ambos se bendigan por unos minutos nomás. Primero los esposos. Padre, yo bendigo las parejas pastorales. Pido restauración, Señor, de la vida conyugal. Pido restauración, Señor, de la vida romántica, de ese amor romántico. Y que venga el perdón, Señor. Que venga el perdón. Que cese la competencia, que cese el conflicto, el reclamo en esta hora, Señor. Y que venga sobre esta pareja la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora ore por sus hijos y bendígalos también. Y diga: Señor, a pesar de donde estén, como estén, yo creo en la promesa y no voy a morir a esa palabra, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La misma promesa y declaración que hizo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, hoy reprendemos todo espíritu de división, de infidelidad, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de dureza de corazón, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de engaño. Que la sangre que brotó de tu rostro, Señor, cuando agonizabas en el Getsemaní, en el lugar donde más obediencia mostraste, cuando dijiste: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Getsemaní, tu sudor eran como grandes gotas de sangre, pero dijiste: yo quiero hacer la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad. Que esa lealtad, esa obediencia, esa humildad hoy toque este auditorio, Señor. Que esa sangre preciosa toque nuestras familias. Clamo por mi familia, bendigo a mi esposa y pido perdón, Señor, por aquellas cosas que de palabra, omisión, actitud, Señor, de obra, cometí contra ella. Haga un compromiso con sus hijos de no desmayar, en oración, en ayuno, por su salvación. Padre, sellamos las familias de este auditorio, Señor, y declaramos, Señor, que somos familia sacerdotal en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo cada persona que está aquí representada, Señor. Que el amor de Dios Padre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo
y la comunión permanente con el Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora diga conmigo: yo y mi casa. Ustedes saben que yo cometí un error al comienzo de mi vida cristiana. A mí me habían enseñado que el burro no iba por delante. Entonces yo taché la palabra yo y mi casa y coloqué mi casa y yo, hasta que un líder me explicó: primero yo, porque si yo estoy bien, mi casa está bien. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora créalo, ya lo dijo. Ahora ponga la mano en su corazón y declárelo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora cierre sus ojos por un momento y piense en el día en que nos encontraremos cara a cara con el Señor. Y tú le vas a decir: Señor, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Luché para encaminarlos. Yo veo un joven que está luchando por sus padres. El Señor le dice a ese joven: yo te entrego a tus papás. Y ellos también van a confesar que Jesucristo es el Señor. Yo bendigo a estas personas, Señor, estos hermanos que están aquí, y que hoy podamos salir con el sello, la protección del Cordero inmolado de Dios. Se llama Jesucristo. Los bendigo, Padre, en tu santo nombre. Amén. Amén.